lo que era la honra a Dios y la honra a los padres. Hablamos de las citas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿No hubo ninguna duda al respecto? ¿No? Bueno. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que implica el deshonrarles, porque, bueno, hablamos mucho de la honra, pero hay que también saber la otra contraparte, ¿sí? Y creo que a veces se habla más de la honra y nunca, yo de veras pocas veces he oído a lo que lleva la deshonra. Sí, la deshonra es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba en Deuteronomio 27:16, cómo lo veía Dios, cómo lo veía. Justo teníamos tarea con eso, Pati. Sí. Bueno. ¿Qué podemos generar los padres para que no nos honren? Así es. O sea, ¿de qué manera? O sea, nosotros también a veces provocamos o qué implica o qué tanta importancia le damos al que en verdad y seriedad, espiritualidad también le damos al hecho de que los hijos les permitamos que los deshonremos. ¿Y qué hacemos los padres a veces para que también ellos nos deshonren? Así es que, bueno, quien lo tenga, por favor, hable o calle para siempre. Hola, Pati. Hola. Sí, Yami. Yo con respecto a la honra, hay padres biológicos que violan a sus hijos o ejercen violencia en sus hijos, que quizás traen eso, y los hijos, cuando son adultos, no los reconocen como padres. No, creo que el maltrato físico, la violencia, abusos sexuales, cosas que los padres ejercen sobre los hijos, generan en los hijos resentimientos, emociones que hacen que no quieran honrarlos, o que no quieran ver a un padre en ellos. También el tema de adicciones de los padres hacen que en los hijos genere rechazo. Sí. Sí, eso es indudable que todo ese tipo de agresiones, porque de todo tipo, para los hijos, eso es lo que causan. Ahora, la situación, mira, en esos casos que son tan graves y tan fuertes para los hijos, ¿cuál es la solución a eso? Un padre violador, obviamente, la hija o el hijo no puede acercarse al padre. O sea, es difícil, muy difícil, porque no es cuestión tanto del hijo, sino del padre. Y estamos hablando de gente, obvio, que no conoce a Cristo. Pero lo importante es que el hijo esté libre de eso. Entonces, cuando un hijo recibe a Cristo y se da cuenta de lo que sucedió en su vida, ¿sí? Que lo que le pasó en su vida, entonces lo que él tiene que hacer es perdonar. Es perdonar al padre para ser libre de todos los sentimientos que le causaron tanto dolor, tanto sufrimiento y más que nada, porque al tiempo te causa resentimiento, te causa odio, te causa rencor, o sea, muchas cosas que no son buenas. Indudablemente que a esas personas hay que llevarlas al perdón y que ellas entiendan que lo mejor es que ellos estén libres, ¿sí? Lo demás
le corresponde al Señor. Le corresponde al Señor porque nosotros no podemos ser jueces de los padres. Sí podemos decirle, ¿sabes qué? Espera el tiempo y Dios mismo se va a encargar. Si esa persona se arrepiente, pues Dios se encargará de que haya alguna sanidad de alguna manera o un acercamiento. Pero si no, pues no le puedes pedir a un hijo, ¿sí? Pero lo que sí le puedes pedir ya en Cristo es que lo perdone y que Dios traiga un olvido santo, porque el olvido santo no es que te dé amnesia, sino que no te duela cuando te acuerdes de ellos, ¿no? Pero mira, todo lo que esté fuera de Cristo, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir si todas las cosas estás expuesto a todo cuando no estás en Cristo? Pero pues eso lo sabemos, ¿no? Lo sabemos y son cosas muy, muy fuertes y muy duras. Pero a veces sí nosotros nos enfrentamos junto con las personas. Miren, mi hija, ella tiene, y mi yerno tienen una congregación en México y tienen un matrimonio joven, y él era evangelista, pero evangelista con ganas. Y él, vivía en una zona muy difícil, muy, muy conflictiva, hagan de cuenta como una villa, y él le hablaba a la gente y le ayudaba y oraba por ellas y todo lo que él podía hacer como hijo de Dios lo hacía. Y todos tenían una muy buena impresión de él y lo querían, pero su papá no. Su papá era un enojo y un odio que uno sabe que ya sale de lo normal, ¿sí? Una cosa es que no estén de acuerdo, que no les parezca, pero otra cosa es que sea un odio ya muy, muy fuerte y agresivo y cada vez que podía los agredía a su esposa, a él, hasta los hijos, ¿no? Pero un día, le dijo muchas cosas a la esposa y él fue a hablar y le dijo, ¿sabes qué? No quiero que le digas a mi esposa, dímelo a mí. Ella no tiene por qué aguantar ese tipo de cosas ni de situaciones. El conflicto es conmigo porque yo le ando compartiendo a la gente de Cristo, no es ella. En fin, ahí estuvieron, pues sí, teniendo ahí una legata y el papá llegó con 2 de los nietos y lo apuñalaron. Lo apuñalaron lo apuñalaron 27 veces. Nada más imagínense. Dos nietos, pues jóvenes, y el abuelo. O sea, el papá del muchacho. Entonces, a ese tipo de cosas sí nos podemos enfrentar. O sea, puede suceder. Y este muchacho, o sea, la gente, porque fueron después mi hija y mi yerno al funeral y la mamá estaba así sacada de todo entendimiento, la pobre con una crisis tremenda, mal. Y mucha gente, dice que había mucha gente en el velorio, o sea, mucha gente, y mucha gente diciendo, no entendemos qué le pasó, qué le sucedió, si este muchacho es un buen muchacho, a mí me ayudó, a mí me trajo, a mí muchas veces fue a orar por mí, o sea, Dios hizo milagros a través de él, o sea, oías puras cosas buenas de él, ¿no? Entonces son cosas que a veces son tan difíciles, lo que hicieron mi hija fue sacar a la esposa del lugar, porque es un lugar chico, y entonces como que son casitas así, y sacaron a la esposa y al hijo a los hijos a otro departamento, y el padre se fue a la cárcel porque además lo agarraron ahí, él estaba muy, muy convencido de que había hecho un bien. O sea, cosas que tú dices diabólicas totalmente, diabólicas.
pero pues fue ministrarles y hablarles a ella y a los hijos, decirles, esto no lo vamos a ver como algo de parte del diablo, sino vamos a sembrar esa vida en el reino y que no se queden ustedes con nada. O sea, todo un tiempo de administración y de apoyo y de ayuda, porque pues imagínate. Entonces, son dramas que a veces sí, como hijos de Dios nos enfrentamos porque pues el diablo también tiene sus hijos, ¿no? Le digo yo, sus emisarios, pero, y dice que él cuando se estaba desangrando le hablaba a la esposa y a los hijos y le decían, no se preocupen, perdonen a su abuelo, perdonen a mi papá, no tenga nada contra él, perdónenlo porque no está fuera de sí, no sabe lo que está haciendo. Entonces, no quiero que ahorita lo perdonen para que no tenga nada en su corazón. O sea, él bien consciente de lo que estaba sucediendo en su espíritu. Sí, claro, cuando llegó la ambulancia y todo, pues se había desangrado totalmente. Entonces, podemos vivir esos dramas, pero sabemos que la respuesta está en el Señor, ¿no? Y bueno, eso también fue para que ella se saliera de ese lugar y sus hijos se fueran a otro lugar mejor, o sea, y no estoy diciendo que debería ser así, pero hay cosas que se viven. Entonces, ahí sí tenemos que saber qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, porque pues sí, había que sacar a la esposa, a los hijos, todo de ese lugar. Y gracias a Dios, la gente respondió muy bien, los hermanos de la congregación, y ahí están apoyándola y sacándola adelante junto con sus hijos, y están siendo un mentoreo muy, muy cercano, o sea, muchas cosas. Pero pues sí, hay cosas difíciles, ¿no? Y cuando es eso, pues a mí lo que de veras, yo como lloré, porque él, a pesar de que estaba al borde de la muerte, les decía, perdónenlo porque no se pueden ustedes alejar en este momento del corazón del Padre. Si es que perdónenlos, no importa, yo me voy con el Señor, sé que me voy con el Señor y que no hay ningún problema y que voy a estar bien, pero yo quiero que también que ustedes se queden bien en su espíritu, ¿sí? Porque de lo demás el Señor se va a encargar. Y es cierto. Pero bueno, esa no era la tarea. Yo les estoy diciendo un caso, ¿sí? Pero horrible. Pero ¿a qué nos podemos enfrentar como cuando hay situaciones así? Pero nosotros, ¿qué hacemos? A ver, platíquenme de su tarea. ¿Qué podemos nosotros a veces hacer para que los hijos no nos honren? ¿O qué cosas pueden suceder en el matrimonio? O sea, ¿de qué manera también podemos hacer esto? Bueno, yo estaba pensando que cuando en el matrimonio exponemos los problemas matrimoniales o hablamos mal uno del otro, también generamos en los hijos que deshonren al padre del que se critica. En este caso, sea si el padre critica a la madre o la madre critica al padre. Y también otra cosa que como padres me parece que es como grave es la hipocresía. Cuando les enseñamos cosas a los chicos que no hacemos, o ellos nos ven hacer cosas que saben que no son buenas, saben que están mal, y ellos no son tontos, se dan cuenta que, aunque no sepan qué es hipocresía, saben que estamos haciendo una cosa que decimos que no se debe hacer. Entonces creo que ahí se desdibuja la imagen del padre y uno pierde la autoridad que tiene, que Dios le dio, pero por cosas que estás haciendo. Exactamente. Sí, es cierto. Y a veces los hijos son mucho más susceptibles o sensibles al Espíritu Santo que los adultos, ¿no? Y sí, les pedimos a los hijos, pero yo siempre digo,
obedece, y niño, tienes que obedecer, ¿no? Pero ve que el papá o la mamá no obedecen, y no obedecen a la autoridad, no obedecen al pastor, no obedecen al jefe, o llega el cobrador y le dicen, dile que no estoy, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y es cierto, eso es una de las razones, ¿sí? Que no somos coherentes entre lo que sabemos del Señor y obedecerle. Es cierto. ¿Qué otra cosa? Puede ser también en ser determinados, ¿no? A nosotros empezar a ser obedientes, como decías, al ser enfocados en la instrucción para ellos, ¿no? En determinar nuestro enfoque ahí, ¿no? Y eso sería una obediencia a nosotros los padres. ¿De qué manera nosotros permitimos que los hijos también no nos honren? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? Cuando Que no no los nos honren, corregimos. Pati, es o que nos honren. No, Que no nos honren. Ajá. Ujú. No sé, Sí, por ahí yo claro. pensaba, hay muchos niños que sufren mucha violencia, de tipo de violencia, ¿no? Entonces puede ser que la respuesta de ellos parezca que es obediencia, pero es miedo. Y cuando tiene la oportunidad de cortar ese lazo con sus padres, esa honra no existe jamás, porque Claro. no se ha cuidado un amor con él. Yo quería compartir más lo que dijo. Estoy ahí, no sé cómo. Se está cortando. Yo creo que como padres les hemos dado ocasión a que ellos se vuelvan rebeldes, a que nosotros equivocadamente como padres creyendo que tenemos el poder en nuestras manos, les hemos afligido e infringido muchas cosas que aún les hemos menoscabado en su pensamiento, en su diario vivir, en lo que ellos piensan. Más bien dicho, hemos impuesto nosotros nuestro querer, creo yo, no les hemos dado el espacio que ellos necesitan para desarrollarse, para crecer. Yo creo que es eso, hemos invadido su espacio. Y eso hizo que los hijos se vuelvan rebeldes. Claro. Si no es a las buenas, pues luego a las malas quieren conseguir lo que ellos quieren. Sí, y son patrones a veces hasta de familia, porque así es como el padre lo hizo, ¿no? Y a veces en la ignorancia, yo lo entiendo que muchas veces cometimos errores en ignorancia, pero que eso lleva al hijo a la larga, como dices, a enseñorearse de ellos. Es algo terrible, terrible. Eso es poner un yugo, a los hijos, algo que nosotros no hacemos, ¿sí? Sí, Yami, de Puede ser Alberto. también cuando hay indiferencia desde los adultos hacia las necesidades de los niños, más que nada cuando son, bueno, acorde a la edad, ¿no? Cada edad tiene sus necesidades puntuales, pero hoy creo que se ve mucho eso, la indiferencia de los adultos hacia las necesidades. Creo que eso también habla un poco de rebeldía en adolescentes, en niños, o de esto de indiferencia también hacia los intereses comunes, digamos. Sí, Vemos, sí, no, sí, vemos adolescentes o niños que muestran un desinterés por un montón de cosas con respecto a la vida, a veces hacia el estudio, a veces hacia
el deporte o hacia cosas que son puntuales de las edades, y que ellos están como anestesiados, les digo yo. Yo que trabajo con adolescentes lo veo mucho a eso. Sí. Y cuando empiezo a indagar un poco en eso de las relaciones familiares, bueno, hay indiferencia, o sea, totalmente, chicos solos y los padres ausentes en todos los aspectos. Así Creo que es. eso también es una manera de deshonrarlos. Claro, de agredirlos, porque También. de menospreciarlos ya. O sea, eso es menosprecio. O sea, Sí. no es posible que tú puedas valorar o apreciar a alguien en la congregación, pero no a tus hijos. Como que eso es, no importa la edad, no importa la edad, porque es algo que se va cultivando, ¿sí? Entonces, de ninguna manera, miren, recuerden siempre un principio. Los hijos son hijos de Dios. Yo no puedo agredir a un hijo de Dios. No importa que sea tu hijo. Entonces, yo no puedo enseñorearme de mis hijos. ¿Sí? O sea, Dios no me los dio para que yo me enseñoreara de ellos, para que yo abusara de ellos, para que yo menospreciara sus personas o no los respetara. ¿Sí? O sea, cuando yo siempre les digo, cuando hay una disciplina que no te está funcionando, cámbiala, cámbiala. No perseveres en ella porque no está funcionando. Para que no hagas caer al hijo en enojo, sino no en rebeldía, sino en enojo, en frustración, en impotencia, porque siempre él te va a ver más alto, siempre te va a ver ahí. Entonces, por el hecho de ser el padre, entonces no menosprecies ese lugar que Dios también te ha dado, porque las consecuencias son tremendas, y es desde chiquitos, esos chiquitos que a veces les pegan a las mamás, ¿sí? Que les dan cachetadones, o que están enojados y le dan la cachetada a la mamá, ¿sí? O le pegan, le dan patadas. Yo lo he visto en el súper, en el shopping. Yo siempre estoy observando la conducta de los papás y de los niños, porque eso nos habla mucho, ¿no?, de la cultura, eso nos habla mucho de cómo están puertas adentro de las casas. Eso nos muestra una realidad, no podemos ocultarla. Entonces hay que observar a la gente, hay que verla, no, que si es cristiana, que si no es cristiana. Mire, en lo que entiende que es cristiano, de aquí a que su proceso de madurez llegue, va a tener muchas cosas, aun aunque sean cristianos. ¿Me explico? Porque nuestro proceso es poco a poco, no cambiamos nuestras costumbres, ni nuestra alma cambia cuando recibimos a Cristo, cambia nuestro espíritu, pero no todas las cosas que traemos arrastrando, ¿sí? Entonces, esas son las que vamos a ir, por eso Pablo lo dice muy claro, renovarse en la mente de tu espíritu, ¿sí? Una vez que tú te renuevas en la mente de tu espíritu, entonces vas a poder hacer un cambio. Mientras, no. Por eso el énfasis ahorita de lo que es la honra, de lo que es valioso, de lo que se puede hacer. No permitirles, no hay pretexto, para no honrar. A los hijos de Dios no hay pretexto, porque tenemos muchísimos recursos, sí. Esto yo sentía muy fuerte que, bueno, está acompañado de lo que hablamos el otro día de la honra, de ellos para con nosotros, pero nosotros, también nos dicen la palabra, y vosotros padres no provoquéis la ira sobre vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación, pero del Señor. Y de nuevo, yo siento re fuerte el ponernos firmes como padres al llevar a nuestro hijo al corazón de Él, porque por más que hagamos lo que hagamos, va a siempre volver a lo mismo si no nos concentramos en llevarlos a eso al corazón del Padre. Va a ser la única manera en la que todo funcione, si no, no hay forma. Y nosotros lo vamos a hablar de una manera mal, o los vamos a
a llevar a otro lado y no al corazón del Padre, y llevándolo al corazón del Padre, no levantando iras, porque es bíblico, sobre ellos va a estar todo bien y ellos van a aceptar, nos van a honrar y van a estar siempre cerca del corazón del Padre y van a tener un buen comportamiento y va a ser algo sostenido. Si no se hace esto, no va a ser algo sostenido y siempre va a estar negando lo mismo. ¿Qué tendría que hacer un padre? A ver, dígame algo que es muy importante, ¿sí? Es una virtud que todos tenemos, que se nos ha dado. O sea, las virtudes de Cristo están en nosotros. Que no las hemos ejercido, esa es otra cosa. O que no las sabemos, esa es otra cosa. Pero hay algo que el Señor nos manda, ¿sí? Y si, ¿cómo es que desatamos a ir a un hijo? Por una razón. Porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de... A ver, dígamelo. Poder, amor y dominio propio. Amor y dominio propio. ¿Sí? 3 cosas que Dios te ha dado. O sea, quien no las tiene es un cobarde. O no dice así el versículo. Porque no les he dado un espíritu de cobardía. Espíritu de cobardía. Sino de poder. A través del poder del Espíritu Santo podemos hacer lo que sea. ¿Sí? De amor, o sea, el Espíritu Santo nos va a llevar al entendimiento, nos va a llevar al conocimiento, nos va a llevar a la conducta correcta, ¿sí? De amor, porque tienes que darte cuenta el amor que tú tienes, el amor que el Padre tiene por ellos. Vamos a aplicar ese versículo a esto, a los hijos, ¿sí? Entonces, Él te ha dado el poder para poder tener la sabiduría. La sabiduría solamente la obtienes del Padre si se la pides y si la buscas. Yo digo, miren, ¿para qué creen que el libro de Proverbios existe? Para tener una vida de sabiduría común, con cosas comunes, diarias, cotidianas. Proverbios está lleno de eso, ¿sí? ¿Cómo saberse conducir? Léase, y léase todos los días un versículo, todos los días, o un capítulo, y luego vuélvase a regresar, y vuélvase a regresar, y vuélvase a regresar, y mire, le aseguro que en menos de un año usted se va a dar cuenta realmente de todas las cosas que no son adecuadas y que hacemos en ocasiones, ¿sí? Entonces, no les he dado un espíritu de amor, de poder, de amor y dominio propio. Una vez que tengan las dos, tienen la tercera. Y el dominio propio va a hacer que no desates a tu hijo a ira. Yo les digo, ¿cuándo los papás tenemos que menguar un poquito? Y ser menos rígidos, más flexibles. La flexibilidad es el amor, esa es la flexibilidad, ¿sí? Por eso es una virtud, por eso se tiene que desarrollar la flexibilidad. ¿Por qué? Porque es una virtud de Cristo en nosotros. Y siendo más flexibles es en el momento que a él está subiendo la testosterona hasta no sé dónde y empieza a sentirse mal, empieza a irritarse, empieza a desesperarse. ¿Por qué? Porque está teniendo cambios hormonales y lo mismo las niñas cuando empiezan a hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sabiduría. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿En qué momento? Sí, puede ser una niña de 9 años, pero ya está menstruando, ya está teniendo todo un sistema hormonal que le está funcionando, ¿sí? A eso, a los 9 años, agréguele la cuestión hormonal que está viviendo. Y lo mismo un joven. Los jóvenes son más tardaditos, gracias a Dios, pero cuando les agarra, Santo Cristo, agárrese usted del Señor, porque si no, olvídese, ¿sí? O sea, todo ese ímpetu, les digo yo, todo ese potencial le sale y ¡ay, jala! Nos encontramos con que el hijo es difícil, ¿sí? Sobrellevar. Pero así es la testosterona. ¿Qué quiere? Así funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El dominio propio, menguar, ¿sí? Haga de cuenta que nos achicamos un poquito. Ellos gritan
y nosotros le bajamos al volumen. Aunque por dentro te está haciendo acá el hígado y la bilis por no sé dónde, usted le baja. Yo me les quedaba viendo a mis hijos. Me decían, ¿qué? ¿No me vas a decir nada? No, no te voy a decir nada. Ahorita no te puedo decir nada. ¿Qué te parece si después hablamos? Mire, eso, ay, a mí cómo me funcionó, con los varones principalmente. Las mujeres lloraban y hacían más teatro, los hombres no, ¿sí? Los hombres se paraban firmes y me decían, ¿qué? ¿No me vas a decir nada? Había uno de ellos que me decía, ¿qué no te acuerdas que estoy castigado? Y yo, no puede ser, no puede ser. Sí, mijito, tienes mucha razón. Discúlpame, ¿sí? Por tener mala memoria. Pero mira, de aquí en adelante no se me va a olvidar cuando estés castigado. Y entonces en mi heladera ponía, ¿sí? Así. O sea, no va a hacer tal cosa de tal fecha, fulanito de tal. Y ahí lo ponía. Y me decía, ¿qué? ¿Me estás exhibiendo? ¿Puede venir la gente y ver eso? Le digo, no, si quieres ponlo de lado, pues digo, para que no esté de frente. Pero lo pongo de frente para que no se me vaya a olvidar, porque viste que la otra vez se me andaba olvidando. Entonces es para acordar. O sea, tiene que tener uno un dominio propio, porque si no, olvídese, le ganan, le ganan. ¿Y qué queremos? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Que no caigan en la deshonra hacia nosotros, porque ellos caen en un área muy peligrosa. O sea, lo vemos aquí en Deuteronomio, dice, maldito. Ay, cuando lo vi, yo dije, ay, Señor, el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, estoy de acuerdo. Eso quiere decir amén. Estoy de acuerdo. Era duro, era muy duro, ¿sí? Muchos no se dan cuenta que los deshonran a sus padres. No solo lastiman el corazón de los padres, sino también de Dios. O sea, ya la cosa ahí es hacerlos conscientes, mijito, no es porque sea la mejor persona del mundo, no es porque no comete errores, no es porque no tenga equivocaciones, no, sino porque es un mandato de Dios. Y al lastimarme a mí, lastimas también a Dios. No es un derecho que tengo que reclamar. Escúcheme, no es un derecho, ¿sí? Nuestro, es un mandato de Dios. Son dos cosas diferentes. Yo necesito cumplir el mandato de Dios y obedecer a Dios. Y más cuando están grandes, más hacerles ver que yo tengo que cumplir, ¿sí? Con el castigo que se le puso ya a un adolescente, que ya no es la vara, ya olvídelo, ya perdimos el tiempo si no lo hicimos en el tiempo adecuado y la forma adecuada, ¿sí? Estoy tratando, ese libro que les envié, estoy tratando de que me hagan un resumen de ese libro, ¿sí? Para ustedes, no digan que no los amo, ¿sí? Estoy mandé a hacerles con una amiga un resumen, ¿sí? Para después dárselos, porque cuando Pau me dijo, es que todo eso no está en el libro, ay, pues sí es cierto, pero es que es un librote, ¿sí? Claro, se los mandé, pero ahora una amiga me ofreció y le dije, ay, por favor, hazme un resumen de esto. Y estos aspectos, y ya le di todos los aspectos que ella resuma para que sea práctico, ¿sí? Ya el ponerlo nosotros, ya en la vida práctica, esa ya no es difícil, pero sí los principios y principios que hay y de la palabra para que entendamos primero nosotros. O sea, no, mijo, no es, y la corrección no es algo que yo pueda decir, te la doy o no te la doy. No, mi amor, cuando tú infringiste, ¿sí? Un mandato de Dios, forzosamente tiene que haber una consecuencia y es una corrección. Le digo, ya de diferentes formas, pero una corrección.
¿sí? Suspéndale nada más el teléfono y verá qué causa en su vida. Digo, porque ahora esos son, ¿no? En mis tiempos eran el Nintendo y el no sé qué, pero ahora ya son los celulares. Uy, les quita la vida a usted si les quita los celulares a los adolescentes que ya tienen teléfono. Entonces, que también esa es otra que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Pero sin lugar a dudas, ellos tienen que saber que no es tanto el problema con nosotros, sino con Dios. ¿Sí? Y eso lo va a entender muy bien, lo van a entender muy bien cuando les pueda dar ese resumen de pastoreando el corazón de los hijos. Porque así se pastorea a la gente, así se pastorea, sin enseñorearnos de ellos, ¿sí? Dice, sin lugar a dudas hay padres cuya insensibilidad y acciones equivocadas han lastimado profundamente a los hijos. Sin embargo, aunque parece, ¿sí?, contradictorio, la única manera de librar del dolor puede haberse causado tus padres, ¿sí? Es honrándoles. Sea que estén vivos o muertos, persistir en degradar a sus padres por algo que ocurrió en el pasado te hace más daño a ti que a ellos, ¿sí? Porque a veces la gente sigue recordando y recordando el desprecio, el rechazo, o sea, todas las cosas. No, perdónalas y córtalas de raíz. Miren, ¿cuál es el arte del perdón? Sostenerte en el perdón, ¿sí? Porque cuando tú perdonas a alguien de algo, ¿sí?, y más a los padres, el diablo es recurrente. Después de un tiempo te vuelve a traer el mismo pensamiento y a recordarte que es que actúas así porque te hicieron, porque te causaron, porque la tía, ¿no? Les digo yo, no. En ese momento tú tienes que recordarte a ti mismo, decir, Señor, gracias, porque yo ya perdoné esto. Y decidí arrancarlo así, arrancarlo como dice en Josué, en Josué y Jeremías, ¿sí? Arrancar, derribar y destruir todo aquello que te pudieron haber hecho. Entonces, arrancarlo, gracias Señor, porque ya no está en mi corazón. ¿Me explico? Y entonces, decirle, y tú, cállate, porque alguien te está trayendo esos pensamientos. Entonces, cállate y enmudece en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, toma control de mis pensamientos y de mis emociones. Si usted le permite al Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Pero hay que permitírselo. Entonces, ¿para qué? Para que no vengan esos recuerdos dañinos, añejos, rancios, feos, que vuelven otra vez a avivar es el sentimiento que ya estaba perdonado, ¿sí? Y hay algunas consecuencias. Claro que sí, la deshonra tiene consecuencias. Y una de las consecuencias son, rebaja tu sentido de estimación propia. ¿Sí? Si tú te sientes, no, es que tiene una raíz de rechazo, hay que ver cómo se lleva con los papás, cómo está la relación con los papás. Y ahí descubrimos muchas cosas. Mire, cuando a mí me llega la gente al prematrimonial, ¿sí? Y que yo les digo cómo se llevan con sus padres están de acuerdo con esto, ya le notificaron a sus padres. Cuando yo empiezo ahí a nombrarle, ¿sí? No, es que, no, sí, ya les dije, pero nunca nos hemos llevado bien. Y ahí empezamos a escarbarle, ¿por qué? Porque no podemos seguir con las otras cosas si no antes tratamos el corazón hacia los padres, ¿sí? Oiga, va a iniciar una nueva vida, va a iniciar una nueva etapa de su vida y va a traer arrastrando todavía rencores y situaciones contra los padres, amarguras, que eso van a traerle el que él se sienta baja, su autoestima sea baja,
No, después se lo va a culpar al esposo o a la esposa. Va a pasar lo mismo, ¿eh? Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, no, es que tú no me apoyas, es que tú no me ayudas, es que tú siempre vas en contra de mí, es que no me crees, es que, sí, esas cosas, ese circulito, si no se acaba, vuelve otra vez, pero ya enfocado en la pareja, sí. Dice, todos somos parecidos a nuestros padres. Es una una parte esencial de ellos. Adquirimos muchas de las características e inclinaciones emocionales y aún de nuestro cuerpo físicamente, ¿sí? Y se llevan para siempre la influencia también de ellos. Y eso también debemos de darnos cuenta, ¿sí? Ay, mira nada más, qué gorda estás. Pues cuídate, mi reina, porque esa es tu genética. Y al rato vas a andar en las mismas. Así es que más vale que no le digas así a tu mamá, ¿sí? Porque pues la genética ahí está. Y bueno, cuando uno es joven y bello, no hay problema, pero ya cuando pasas de los 30 a los 40, ahí viene la realidad, ¿sí? Porque ya no hay forma de bajar el peso igual. Dice, cuando rebajas el valor de tus padres, estás rebajando tu propio sentido de estima. Las personas con una baja apreciación propia tienen la tendencia de ventilar sus sentimientos de ira e insuficiencia. A menudo hará tirante cualquier relación que tenga, ¿sí? A la larga consiguen que los demás los traten de la misma manera negativa en que se sienten con respecto a sí mismos. O sea, el rechazo, ¿sí? La baja autoestima causa baja autoestima hacia otros, ¿sí? O sea, no es que los otros lo piensen, no, tú misma le das motivos y razones para que ellos también lo piensen, ¿sí? Al decidir no honrar a los padres, les das a tus hijos un modelo, ¿sí? Un modelo muy pobre y una excusa para que no te honren tampoco y se repita la misma para tus generaciones. Y eso es muy, muy cierto, muy cierto. Yo me propuse algo, fíjese, cuando yo regañaba a mis hijos, les hablaba de usted. Yo les hablaba de usted. ¿Sabe qué, mijo? No, así no es. Si usted piensa que así, yo les hablaba de usted, no por tanto por ellos, no era para mí, porque yo solamente le hablo de usted a las personas así ya grandes, me gusta hablar. Y bueno, yo vengo de una ciudad en México que eso se hace. A mi mamá siempre le hablé de usted. Entonces, haga de cuenta que ese era mi límite. Yo me ponía mi límite para no ser tan agresiva, ¿sí? Sino acordarme que tenía que bajarle 3 rayitas. Y entonces decirle las cosas un poquito de una mejor forma, ¿sí? Hay confusión e identidad también. Eso también sucede. Es otra de las consecuencias. Confusión de identidad, ¿sí? El niño obediente, su identidad al observar a su padre y la niña al observar a su madre, cuando se crece, detestando o evitando a los padres, en casos extremos se corre el riesgo de caer en homosexualidad o de no poder relacionarse afectivamente con el sexo opuesto e incluso con Dios. Entonces, no siempre es causa de una situación de que no tuvo papá o no tuvo esto, no. No, el problema está de que no hay una identidad clara en él, ¿sí? Mire, esta semana yo traté con dos jovencitas que se decían llamar cristianas, lesbianas. Y cuando yo las enfrenté a lo que sentían, a lo que veían, a todo, ¿sabe qué? Se dieron cuenta que era un engaño. Dije, las engañó el diablo. Todos los pensamientos que usted les puso, les puso, eran un engaño, porque ustedes nunca han hecho nada.
Entonces es un engaño el pensar que una persona, ay, tú la ves bien y que dices, ay, mira qué guapa está, eso ya es lesbianismo. No es lesbianismo. Las mujeres, entre las mujeres nos podemos admirar. ¿Quién dice que no? Si es una creación también de Dios. Y tú dices, ay, pero qué bonita muchacha, ¿no? O sea, eso no es que me guste. Y así muchas cosas que las fui llevando, hasta que ellas se dieron cuenta que tanto han escuchado el que tienes que tener una experiencia con una mujer y con un hombre para que veas cuál te gusta. Eso es absurdo, le dije. Eso es absurdo. Totalmente en contra de Dios, de la palabra. Yo les dije, ¿qué no les gustan los hombres? ¡Ay, sí! ¿Y luego? ¿Y qué no piensan tener hijos? ¡Ay, sí! ¿Y luego? Entonces, ¿cómo piensan hacerlo? Dije, no se engañen, que no las engañe el diablo. Es mentira. Y le estoy hablando de niñas de 17 años, ¿eh? En donde, mire, están en el filo, les digo yo, en el filo de la navaja. O se van para un lado o se van para el otro. Entonces, ahí hay que agarrarlas. Y ahí en ese momento, les hice ver todo el engaño y toda la mentira que había. Dije, no se dejen, no dejen. Cuiden sus pensamientos, cuiden lo que escuchan. Cuiden la música, o sea, los pobres papás, ¿cómo dicen aquí? Ya se me quemaron los libros, o las hojas, ¿o no qué? ¿Sí? ¿Algo así? O sea, se quemaron los libros, sí, quemaron los libros. Se me quemaron los libros, las pobres mamás, ¿no? Que no sabían. Le dije, pues a ver, déjenmelos, yo tengo muchos libros, ya de muchos años, así es que pásenmelas para acá y vamos a hablar. Vamos a hablar con ellas y con las que hablaban, les digo yo, con las cómplices, y que también las cómplices sepan lo que eso implica espiritualmente, porque se hacen uno, ¿no? El cómplice se hace uno con el pecado del otro. Entonces, una confusión total, una confusión. Pero mire, en los dos casos, los padres han caído en adulterio. Esa es la consecuencia, que el mismo espíritu viene y aflige al hijo. Cuando tú abres la puerta, y mira que ya se reconciliaron y ya se pidieron perdón y hemos estado durante años, les estoy hablando de 3 años atrás de eso. Y aún después de ese tiempo, ahora viene con la siguiente generación de otra forma, de otra manera, con otro matiz, más sutil, ¿me explico? Pero yo estaba tan enojada con el diablo, le dije, si piensas que te las voy a dejar, pero ni creas, le dije. Porque ahora, Señor, saca, o sea, abre los ojos, ábreles el entendimiento. Pobrecitas, lloraban como no tienen una idea. Pero algo me gustó. Había muchas cosas que yo les preguntaba acerca de esa área y no sabían, no se habían dado cuenta, estaban confusas, o sea, una total confusión. Pero cuando yo... Sí. ¿Sus padres cristianos? Sí. ¿Y sus padres ya se habían arrepentido? ¿Ya habían cerrado ese...? Hace 3 años. Claro. Claro. No, pues si el diablo no tiene prisa. Claro, es que no es que se quede la puerta abierta, Anita, porque la cerraron ellos. Cerraron su ciclo, hicieron todo. Pero el espíritu dice la palabra que anda como león rugiente, rondando, buscando a quien devorar. Acuérdate que ese tipo de cosas son generacionales. Y entonces viene con la siguiente generación, ¿sí? O sea, si yo salí de la fornicación, si yo salí de la masturbación, si yo salí de todo eso, el diablo va a venir sobre tu siguiente generación. Pero por eso tenemos al Espíritu Santo, para que nos alerte, para que nos diga. Y mira, los padres se dieron cuenta, gracias a Dios.
Pero cuando ellos lo cortan, en Cristo, cuando lo cortan, también cortan con eso supuestamente. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué seguiría en ella si en Cristo se corta todo eso? Porque el diablo no respeta nada. ¿Quién te dijo que el diablo respeta algo? Además es algo que se manejó, que ellas se enteraron. Hace 3 años ellas se enteraron. Que ellas se dieron cuenta. Pero ya estaba todo, ya todo hecho. ¿Me explicó? Pero el diablo no respeta nada. Y hoy en día, lo hagas o no lo hagas, haya pasado en tu matrimonio o no haya pasado, el diablo no está respetando nada. Por eso es que nosotros debemos de anticiparnos a todo ese tipo de situaciones, guardándolos, preservándolos. Por eso es que yo no puedo permitir que un hijo me deshonre. Estos padres que hicieron las cosas, que se arrepintieron, que restauraron su matrimonio, ahora con la hija, mira, así se dieron cuenta que algo estaba pasando. El Espíritu Santo les habló y les dijo. O sea, no que ya cuando terminas todo, no, es que, a ver, dice la palabra, ¿sí? Dice, y yo, a ver, espérenme, déjenme acuerdo bien del versículo. Y yo maldiciré hasta la 3ª y 4ª generación de aquellos que me aborrecen. ¿Sí? ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que el diablo entienda y se dé cuenta que nuestros hijos están guardados en Cristo? Porque es así. Esa es la repercusión. Yo tengo que estar consciente de eso, que no es solamente a tus hijos a los que les va a dar, no, va a ser a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a tus tataranietos. ¿Cuándo se rompe esa maldición? Cuando todas esas generaciones han permanecido en santidad y ya la 5ª generación está libre. Es así. Es así. Pero tenemos que ser sensibles, sí. Perdón, Sí, que yo, digo que permiso, importante Pati. esto Perdón. es súper importante porque nosotros a veces cuando resolvemos nuestras cosas a los pies de Jesús, es como que intentamos resolver la parte nuestra nomás, pero nuestro pecado tuvo una influencia y tuvo consecuencias a quienes nos rodean, ¿no? En quienes nos rodean. Y ya cuando esa luz vino a nosotros, no es solo yo resuelvo mis cosas con Dios, sino que tengo que prevenir, y yo sé que esa cosa se va a reiterar por varias generaciones. Lo tengo que saber y tengo que actuar con anticipación para eso. Porque sé que va a venir. Y aparte es una prueba para nuestra fe, justamente porque uno dice, ¿cómo? Si yo ya lo resolví, ¿por qué pasa otra vez? Entonces en realidad yo no fui libre, y ahí empieza otra vez, ¿no? Como la confusión en uno mismo también. Pero eso también Pero es la importancia de prevenir. Sí. Y se los digo como parte de mi testimonio, ¿sí? Luis y yo caímos en fornicación. Y a nosotros ese fue un principio que Dios nos enseñó. Entonces yo con mis hijos, mire, andaba como no tienen ni una idea. Pobrecitos, pero yo andaba, y cuando el Señor me dijo con uno de ellos, estaba yo en casa de mi hija, creo que se los conté, estaba en casa de mi hija cuidándola de que había nacido su bebé. Estaba yo ahí y el Señor me dijo, vete a tu casa, en sueños, estaba yo dormida, vete a tu casa porque a tu hijo le han echado lazos de fornicación. Mire, en mi vida había oído eso. Le han echado lazos de fornicación. Y me levanté yo toda asustada y le dije a mi hija, ay, ¿qué crees que soñé? Fíjate, soñé que Dios me decía esto y esto. Y me dijo, mamá, agarra tus cosas y vete a la casa. Y ve con tu hijo y díselo. Y así, agarré mis cosas. Le dije, ay, mi hija, pero tú todavía no puedes estar sola. No, mamá, vete. Me fui a la casa. Llegué, le dije a Luis,
oramos y lo pusimos delante de Dios, y en cuanto él llegó de la escuela, le dije, véngase, mijo. Le voy a decir lo que el Espíritu Santo. Ah, porque llegó y me dijo, mamá, ¿ya te veniste? Le dije, sí. ¿Por qué? Le dije, por ti, mi amor. Y lo abracé, ¿qué quiere? Y yo lo abracé y yo empecé a llorar y me dijo, ¿qué pasa, mamá? Le dije, ay, ya me voy a calmar, ya me voy a calmar. Le digo, mijito, el Señor sueña en sueños, me dijo esto. Y él se quedó y me dijo, no te preocupes, mamá, no te preocupes, eso no va a pasar. No, ustedes nos han enseñado, ustedes nos han dicho, ustedes, no va a pasar, mamá, estate tranquila. Le dije, mira, mijito, por favor, ella no tenía mamá. No se queden en su casa, no estén en su casa solos. Mira, 50 cosas y recomendaciones. Mi amor, te faltan 6 meses para terminar tu carrera. Si tú nos dices que terminando tu carrera te quieres casar, te ayudamos, le dije. Y me acuerdo que Luisa me quedaba viendo así como que, ay, ¿qué te pasa, no? Le dije, te ayudamos, mijito. Si es eso, te ayudamos. Más vale que te cases joven a que caigas en fornicación. Te ayudamos, no hay problema. Y los apoyamos a los dos. Era el hijo más grande. Bueno, era la hija más grande y luego él. Sí. Entonces le dije, lo hacemos. No se preocupe, no va a pasar, no. Le dije, por favor. Y bueno, quieran que no, llega temprano, a ver, ¿a dónde vas? Sí, muy sutil, pero le preguntábamos, pero ella era toda la información contraria. Ella se quería salir de su casa sí o sí. Y a los 2 meses, llegó y se paró, ay, como nunca se me olvida, así en la puerta, y dijo, necesito de hablar con ustedes. Ay, cuando dijo eso, Luis y yo, así en automático, dijimos, ¿está embarazada? Y nos dijo, sí. Dije, mira, mijito, cierra la puerta y espéranos 10 minutos. Dame 10 minutos, mijito. Cerró la puerta y yo me solté a llorar como no tienen ni idea. Tenía todos sentimientos encontrados. O sea, Señor, ¿qué no hicimos? Tú nos dijiste, tú nos hablaste, se lo mandaste decir por nosotros. ¿Qué pasó, Señor? O sea, todo. Y el Señor me dijo, perdónalos y bendice a tu nieto. Así. Y así lo hicimos. A ella, a mi hijo, a mi nieto, lo cubrimos, le hicimos, o sea, nada, le dijimos, no vas a tocar a nuestra siguiente generación. Si el amor todo lo puede, el amor todo lo puede, le decía yo. Y ya cuando nos calmamos, entonces ahora sí dijimos, a ver, venga. Dije, ¿qué pasó? Y sí, ya había pasado. Y ella decía, sí o sí, me caso con el hijo del doctor Lucy. Esas son las cosas que a veces uno tiene que enfrentar. No olvídense, fue un golpe espiritual para toda la familia. Sí, fue muy duro. Yo me acuerdo que mis hijos chicos y venían y mamá, ayúdame a orar porque tengo que perdonar a mi hermano por lo que hizo. Porque Dios se lo dijo, no eras tú, Dios se lo dijo. Eso era lo que todos tuvieron que perdonárselo a él. Que Dios se lo había dicho. Y él no había obedecido a Dios. Y después, bueno, tantas cosas que vienen junto con eso, ¿no? Pero después era restaurarlo, levantarlo, ayudarlo, o sea, no, porque el diablo quiere destruir, pero destruir en serio. Yo les puedo decir que el diablo le hizo pasar 50 cosas al pobre, así,
cosas muy duras, ¿sí? Que nunca se pudo titular. Después ya no le hicieron falta, gracias a Dios, porque ya Dios le redimió eso y dentro de su carrera no es algo importante, pero fue muy duro, sí. Y agarrándose del Señor, pero porque eso era lo que nosotros decíamos, que se agarre de Dios, o sea, lo demás no importa, porque en Dios hay redención, Dios ya lo perdonó, o sea, no, es difícil, pero a él sí tuvimos, ya con los demás fue mucho más fácil, gracias a Dios, ¿sí? Ya los demás, como fue tan duro para todos, que ya los otros 3 lo aprendieron muy bien, y muy precavidos porque todos dijeron, no, ahora que Dios nos traiga al esposo, que Dios nos traiga, y no tenemos a nadie hasta que Dios no nos traiga al esposo. Y se casaron jóvenes, mis hijos se casaron jóvenes, pero así en el Señor totalmente. Y el Señor redimió eso, claro que sí, pero hubo que usar todos los recursos porque sabíamos que el diablo anda como león rugiente, ¿sí? Y no es que andemos viendo que lo va a hacer, no, porque mayor es el que está en nosotros, ¿sí? Mayor es el que está en nosotros. Pero claro, ante la desobediencia nadie podemos actuar, ¿verdad? Ante la desobediencia, pero a ellos, a los otros 3 les quedó muy en claro lo que eso significaba. Y lo acogían y lo ayudaban cuando había que ayudarlo, cuando había que levantarlos, porque, pues sí, las situaciones se tornaban difíciles a veces por la cuestión de que ella carecía mucho. Se congregaba, pero en realidad cristiana, pues como que no, ¿sí? Y parecía que sí, pero sí había pero aún así la amamos, o sea, no importando nada, ¿sí? Entonces, eso estamos ahora batallando y Luis está dando ahorita un estudio acerca de lo que Dios nos está dando como para poder ministrar a nuestros hijos y poder ir en contra de todos los pensamientos que el diablo quiera poner, ¿sí? Y yo creo que le vamos a decir aún dentro de esta materia, para que lo haga, para que se las dé, ¿sí? En la congregación lleva 3, son como cápsulas de 20 minutos y va en la tercera porque y así la estamos dando como cápsula para que sea un poquito de atención máxima y no se pierda, pero es algo que también lo vivimos, gracias a Dios, y lo seguimos viviendo, eso lo seguimos viviendo. Entonces Dios nos da muchos recursos, tampoco se preocupen y no, nos ha dado poder, ¿sí? Porque después de ahí, olvides, yo le decía al Señor, no me des 2 ojos, dame 4, como los ángeles que están, los querubines que están con el Señor, ¿no? Ojos por todos lados, o sea, alértanos, dinos, háblanos, pero les digo, la forma es muy importante, mis amados. La adolescencia es un tiempo que determina la vida de sus hijos, va a determinarla. Hágame caso, porque esto es así. Dice, se acorta también la vida. ¿Hay alguien que quería hablar? La mano, Alberto. Pati, en el caso del comentado de su hijo, pensaba más allá de lo que ha pasado, o sea, evidentemente Dios quería esa vida porque podía haber tenido relaciones y no haber pasado nada. ¿Cómo lo analizó usted esa parte, digamos? Porque por más que hayan tenido relaciones, capaz que no pasaba nada y quedaba todo ahí. Evidentemente, a ver, uno a veces piensa que Dios hace cosas y
no es que Dios hace que las personas pasen por un mal momento, pero permite ciertas cosas y también eso deja una enseñanza a otras personas. ¿Cómo lo vio usted Así esa es. parte? Así lo vivimos, Alberto, como lo está diciendo. ¿Sí? Inmediatamente nosotros le dijimos al Señor, Señor, tú das la vida. Tú das la vida. ¿Sí? Y lo tomamos por ese lado. ¿Sí? Y vimos que esa era la forma como él iba a aprender muchas cosas. ¿Sabe qué aprendió? La dependencia a Dios. Si a uno de mis hijos tiene una dependencia así, pero férrea a Dios, es él. Es él. ¿Valió la pena? Sí, fue un trago amargo, un proceso duro, pero valió la pena. Nadie ni nada ha podido quitarle, o sea, desviarlo, nada de Dios. Esa fue la forma y la manera, ¿sí? Y en la cuestión económica, pero la tuvo que vivir, pero dura, de una dependencia así, que salía de su casa y le decía, Señor, me hacen falta 100 pesos para el día de hoy. Y se los encontraba en la calle. Le decía, gracias, Señor. Así, hubo días que tenía que vivir así, con esa dependencia de Dios. Hasta que aprendió todo su proceso, mire, ahora no hay quien le mueva la voluntad, no hay quien lo mueva del Señor. ¿Sí? Y Dios lo ha prosperado tremendamente, como no tiene una idea. Por ese lado no tiene problema. ¿Sí? Pero ahora sabe que se tiene que cuidar de él mismo. Y ha aprendido. La verdad, yo sí le doy gracias a Dios. Hizo un corazón sensible, hizo un corazón a la necesidad de otros, es un hombre que predica y además es un evangelista urbano. ¿Sí? No de congregación, ese es urbano, de las calles, de la gente, y junto con sus hijos. Ellos evangelizan en la calle con la gente así, los borrachitos que se quedan en la calle, a esos son a los que levanta y juntaba y les hablaba del Señor. O sea, realmente el diablo no logró su cometido. Sí, el proceso difícil, sí, largo, sí, pero valió la pena. Y te hago otra consulta, porque gracias a Dios nosotros no nos pasó, pero bueno, pensando en el que sí lo pasó, para que tampoco se quede maquinando y toda esa cosa que por ahí no es la idea, te pregunto, el que llega a Cristo, habiéndosela mandado, pero llega, y dice el Señor que todas las cosas viejas pasan, son todas hechas nuevas, porque llega así, y después se mantiene en santidad, todo ok. El tema es, en Cristo, mandártela. Ahí es el tema, ¿verdad? Porque muchos que se la mandaron y llegan, ahí ya todo lo viejo pasa y son todas hechas nuevas. Estando en Cristo, se aplica todo lo que vos me estás diciendo, ¿verdad? Pero recién ahí, si te la mandás en Cristo, ahí se aplica todo lo que me está diciendo, porque si no, el que lo pasó y llegó a Cristo, sin haber sabido todo esto, ponele, ¿cómo se aplica eso? ¿Es correcto lo que te propongo, lo que te digo? Sí, pero acuérdate de una cosa, que tenemos un Dios soberano, ¿sí? Omnisciente, omnipotente, ¿sí? Y omnipresente. A Dios no le sorprende nada. No le sorprendemos a Dios con nada, porque Él todo lo sabe. Todo está bajo su control y Él es soberano. No quiere decir que te la mandes. Quiere decir que eso va a traer consecuencias, porque esas sí no las quita Dios. Estamos hablando de las consecuencias, ¿sí? En este caso estamos hablando de las consecuencias. Y ahí sí te la tienes que bancar. Hijo por hijo. ¿Me explicó? Pero en el caso de cuando sucedió antes de que conocieras a Cristo, sí, obvio.
Pero aún así, Anita, nunca olvidemos que a Dios no lo sorprendemos con nada. Sí, sí. O sea, el pecado no lo sorprende, Él lo sabe. Y aún así, Él previene todas las cosas. Ese fue nuestro descanso. Ese fue nuestro descanso. Tú eres eterno. Entonces, nada se te va a escapar de las manos. ¿Qué tenemos que hacer como padres? ¿Qué actitud, qué conducta? Lo que tenía que ser. ¿Sí? Lo que tenía que ser para con ese hijo. Amarlo, acogerlo, ayudarlo, ¿sí? Mostrarle, enseñarle las cosas de Cristo. Y créeme que lo hizo. Cada vez que había una situación, todavía hasta la fecha, corre con su papá. Inmediatamente cuando le pasa algo. Y le dice, a ver, doctor Lucy, enséñeme. Y lo hace. ¿Sí? Todavía hasta la fecha, y tiene 40 años. Entonces, pero gracias a Dios, ya las cosas con sus hijos fueron otras cosas, ¿no? Pero estar así, y ceda, y usted ámelo, y usted pase la falta, y estate ahí pegado con ellos, y llévalos, y tráelos, y hazles, porque es así, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se acorte su vida, dice. ¿Sí? Y yo declaro que eso, una vez que uno sabe y perdona, dice, lo que el saltón y el revoltón se comió, Dios lo restituye. No, si tenemos la de ganar por todos lados, no nos debe de preocupar, tenemos todo. Por eso dice que Él nos ha dado poder, y poder es dunamis, el poder divino. No te está dando cualquier poder, por eso te dice, ¿sí? El amor que todo lo puede, el amor que todo lo sufre, el amor que no importa las circunstancias, seguimos amando. Ese amor, el amor que todo lo soporta. En las situaciones duras, cuando venían las situaciones duras, decíamos, eso da de soportar. ¿Sí? Y lo seguimos amando. O sea, en toda circunstancia. Y Dios salió victorioso. Pues, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Si él siempre gana. ¿Cuándo has visto que una pelea junto con el Señor la pierda? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. ¿Sí? Y también dice aquí que se vienen caminos de tinieblas. O sea, esa perturbación que viene a los hijos. ¿Sí? Y bueno, acá también trae una pregunta. ¿Cómo estás honrando a tus padres? Esa va a ser la tarea. Pero oigan, ustedes no hacen tareas. No hacen tareas, no cumplen. Ahora voy a hacerla de dedo. A ver, fulanita, a ver, fulanita, porque casi siempre la Fer y ahí, ¿dónde está la otra? De todo ya se me fue. Sí, Lore, me contestan, pero me tienen que contestar ahora otros. ¿Ok? ¿Cómo estás honrando a tus padres? Evalúese del 1 al 5. Evalúese del 1 al 5. Y nada más dígame el número. Se acabó. ¿Sí? Lo demás que el Espíritu Santo se lo diga. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor. Gracias por estos bellos hijos que tú tienes. Gracias por cada inquietud que tú tienes. Señor, que toda zozobra, que toda inquietud, que todo aquello que pudo esta charla haber tenido, quítala, Padre. Trae paz y reposo a ellos. Porque tú estás en sus vidas, porque tú eres nuestro reposo, porque tú eres nuestra paz, porque tú eres nuestro escondedero, porque tú eres nuestro escudo alrededor nuestro y de nuestros hijos, porque tú eres, Señor, nuestro pronto auxilio en cada tribulación. Gracias, bendito Señor. Gracias, que no quede nada, sino sabiendo que tú, Señor, todas las cosas, la hoja del árbol no se mueve, Señor, sin que tú no tengas el señorío de todo y el control de todo. Así es que ahí estamos seguros, en el hueco de tu mano, Señor, ahí estamos seguros. Y nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos y nuestros tataranietos, Señor, también van a estar ahí seguros,
porque tú eres un Dios de pactos, porque tú eres un Dios que cumple cada promesa, Señor. Es nuestra responsabilidad conocerlas, cada una de tus promesas, es nuestra responsabilidad, Señor, y para eso te pedimos sabiduría, para eso te pedimos entendimiento, Señor, entendimiento espiritual, sabiduría, inteligencia espiritual, para tener las palabras adecuadas y aplicarlas en el tiempo adecuado, de la forma correcta. Que ayudemos a nuestros hijos, Señor, a honrarnos para que les vaya bien y tengan largura de años. Eso declaramos sobre nuestros hijos, Señor, que ellos les irá bien y tendrán largura de años. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada persona. Pues de cada persona que se encuentra aquí, aún de las que no están, también, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados,